al valor central de la distribución teórica del muestreo. Vamos a verlo con un poquito más de detalle con algunos ejemplos que ponemos en estas diapositivas. Si somos capaces de construir un intervalo que incluya unas determinadas desviaciones típicas, y si sabemos que nuestra muestra pertenece a la distribución teórica del muestreo, es decir, como muestra va a ser una de las posibles que va a haber en una hipotética selección de muestras, de múltiples muestras, que tendrán esta forma normal y que van a tener unos determinados anchos. Si yo en vez de obtener un dato consigo construir un intervalo, pues puedo ver qué probabilidad tengo de que el intervalo que he construido no abarque, no coja el valor parametral, el valor de la población. Como en el caso primero a la izquierda, donde el intervalo está perfectamente centrado, hemos tenido suerte y nuestra muestra ha caído en la zona central, pero nosotros nunca lo vamos a saber, lo sabemos a posteriori con este ejercicio pedagógico donde se contrasta la distribución teórica del muestreo, que tampoco la vamos a tener nunca, solamente sabemos que la distribución teórica va a tener una forma normal y que nuestra muestra es solamente una de las múltiples muestras que pueda haber. En este caso hipotético vemos que ha coincidido. En el caso que hay a la derecha también vemos que ha coincidido. Que nuestro valor central, que es el centro del cuadro de la llave sinóptica, ha caído en un extremo de la derecha, pero el rango es tan amplio que abarca el valor central y los teóricos y las teóricas nos han dicho que la media de la distribución teórica del muestreo coincide con el valor real, con el valor parametral. Entonces, en este caso, nuestro intervalo, que será compuesto desde un valor hasta otro, abarca el valor medio, el valor central. En el siguiente ejemplo, nos damos cuenta que nuestro valor de nuestra muestra ha caído muy al extremo derecho y este intervalo no coge el valor central. En el siguiente caso, que ha caído más a la izquierda, vemos que sí, en el siguiente que sí y en el último que no. Bueno, 6 supuestos para ver diferentes situaciones que nos podríamos encontrar teóricamente con la muestra seleccionada, pero en la práctica nunca vamos a saber si estamos en el caso 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Esto va a ser siempre un proceso de negociar con la incertidumbre. Vale, pero la pregunta que se hacen los teóricos, las teóricas es, ya, pero si yo construyo un intervalo, como en el caso que aparece en la diapositiva, compuesto de dos desviaciones típicas, si yo a ser capaz de saber cómo construir un intervalo o un determinado segmento que lo sume y lo resto al dato que yo obtengo en la muestra, ¿qué probabilidad tiene este intervalo de no abarcar el valor central? Esta es la pregunta. Y la respuesta es que solamente en muy pocos casos, cuando nuestra muestra cayese en el extremo derecho o en el extremo izquierdo de la distribución teórica del muestreo. Como sabemos que la distribución es normal, este histograma creado a través de múltiples e hipotéticas muestras, pero que se ha hecho la experimentación y se ha comprobado que efectivamente es así. Solamente en el caso que cayese en los extremos, en las dos colas, nuestro intervalo de dos desviaciones típicas no abarcaría el valor central. O sea, siguiendo la distribución de porcentajes del número de personas en la distribución teórica del muestreo que se acercan o se alejan de la media, nos damos cuenta que esta situación solo ocurriría en el 5% de las ocasiones, es decir, en el 2,5% de la cola de la derecha y en el 2,5% de la cola de la izquierda. Esto es la posibilidades teóricas que nos ofrece la certeza de la existencia de la distribución teórica del muestreo. Nosotros no sabremos cómo es nuestra muestra, pero sí sabemos con certeza que la muestra que escojamos pertenece a una distribución teórica, porque no lo vamos a hacer en la práctica, pero insisto en que se ha llegado a reproducir a una distribución teórica donde el histograma que se construyese con los resultados de todas esas muestras tendría una forma normal. Como la forma normal tiene unos anchos reconocidos, podemos establecer determinadas inferencias, determinadas conclusiones. Es decir, que si llego a construir un determinado rango, en vez de dar un dato, obtengo un rango, me puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que este rango que he construido
no abarque la zona central, la media, el límite central, y sería solamente en un 5% de las ocasiones. Sobre esto se apoya la inferencia. Tratándolo de explicar de otra forma, voy a seguir jugando al fútbol sin saber si el balón que golpeo va a entrar o no en la portería. Y voy a tener los ojos vendados y no voy a saber si esto ocurre o no ocurre. Pero lo que proponen los teóricos, las académicas, es decir, bueno, pero ¿y qué tal si en vez de a un balón golpeamos a la vez a una hilera de balones pegados o todos juntos? Yo sé que esto va contra las reglas del fútbol, que esto no es factible, pero imaginémonos esta situación que aparece en la diapositiva, que tuviéramos un amplio rango de balones. Yo seguiría pegando una patada, en este caso no a un balón, sino a una hilera de balones con los ojos cerrados y tampoco sabría si van a entrar o no en la portería, pero también sé con bastante certeza de que incremento la probabilidad de que algo de este segmento toque la portería. Esta es la idea, como la diapositiva que ponemos a continuación, donde reduzco la posibilidad de que no entre, o mejor dicho, incremento la probabilidad de que la hilera de balones entre en la portería. Esto es como trabaja la inferencia estadística, construyendo un intervalo, incrementando la distancia lineal del dato que hemos obtenido a través de la estrategia de construir intervalos para incrementar la probabilidad de acertar, es decir, de que esta hilera de balones toque la zona central, toque la portería. Es decir, que los datos que yo he obtenido en una determinada encuesta incrementen la probabilidad de abarcar el valor central de la distribución teórica del muestreo, que como ya sabemos es el valor real. Claro, pero suena un poco a trampa, ¿no? Como se plantea en el cómic, es decir, ya, pero esto no es fútbol. Bueno, podemos cambiar un poco esas reglas de juego para hablar de fútbols donde estaríamos jugando con intervalos más amplios. Y así trabaja el muestreo. Si nosotros nos ceñimos exclusivamente a un dato único, pues la probabilidad de acertar de que nuestro dato coincida con el valor real central, pues es bastante grande, sin llegar a saber nunca si lo lograremos o no. Pero si construimos un intervalo, perdemos efectivamente precisión, perdemos esta idea que estamos jugando al fútbol puntualmente, sino que ya tenemos que hablar de que los datos que nosotros obtenemos en cualquier muestra que hagamos van desde aquí hasta aquí. No vamos a poder ofrecer un único dato aislado, sino que siempre tenemos que ofrecer un intervalo. Y vamos a ver también la probabilidad que vamos a tener de equivocarnos, es decir, de que haya situaciones en la distribución teórica del muestreo que el intervalo creado no abarque la zona central. Bueno, pues entiende esta idea de que en vez de obtener una única estimación, lo que hago es construir un intervalo y veo si este intervalo, ya de forma más amplia, reduzco la probabilidad de equivocarme porque este intervalo abarca mucha superficie de la distribución teórica del muestreo. No voy a saber exactamente dónde estoy, si estoy más al extremo o más al otro extremo, pero puedo deducir cuál es la probabilidad que tengo de equivocarme. Esta es la lógica en la que se apoya la inferencia estadística. Pero la siguiente cuestión es, muy bien, pero ¿cómo construyo yo ese intervalo? Y la fórmula para hacer esto no es muy compleja. Lo que se hace es tomar la desviación típica de la distribución teórica del muestreo y se estima, estimador o el más conocido o el más cercano, es dividir la desviación típica obtenida en nuestra muestra por el número de casos. Esto se considera que es un estimador cercano a la desviación típica de la distribución teórica de muestreo. Es decir, al segmento que quiero sumar y restar al promedio o al porcentaje que he obtenido en mi muestra. Con esto yo calculo lo que es un segmento o una desviación típica y después tomo la decisión de cómo quiero que sea de grande ese intervalo. O una desviación típica o 2 o 1,96, que eso significaría dejar fuera un 5% de la muestra.